¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, pues el día de hoy te doy la más cordial bienvenida a esta nuestra primera actividad, nuestra primera práctica para el uso de nuestra hoja de cálculo llamada Excel. Y bueno, pues lo que vamos a hacer en esta actividad es algo bastante sencillo, en donde vamos a ocupar básicamente algunas celdas para como encabezados de nuestra actividad. Vamos a utilizar las sumas en formas distintas, de tal manera que al final de esta primer clase comprendas el uso de las fórmulas y de las funciones en esta aplicación. Ok, bueno, pues vamos a iniciar. Y con ello pues vamos a colocar dentro de nuestra hoja de Excel un encabezado. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, artista. CDs vendidos, digo, ya no, en la actualidad creo que ya no hay CDs de música como tal por la evolución de la tecnología, pero bueno, es un ejemplo práctico. Vamos a colocar aquí porcentaje 1 y vamos a colocar acá porcentaje 2. Y bueno, pues lo que correspondería para esta actividad es ir colocando diseños tanto en el formato de la tabla para que ésta se observe de manera adecuada. Entonces lo podemos hacer de forma manual, una manera un poquito rústica, ya dependiendo, claro, la creatividad de cada uno de ustedes que tenga. Y bueno, pues lo podemos crear así. Bueno, esto lo hacemos al final. O bien lo podemos crear utilizando las herramientas que tiene nuestro propio programa. Entonces, aquí no voy a colocar como tal artistas por ahora, pero considero que sí lo deberías colocar, ¿no? Para que sea una actividad agradable. Entonces, yo voy a colocar para fines de tiempo artista, por ejemplo, artista 1. Es importante que, por ejemplo, aquí si me equivoco, para poder modificar y no eliminar el texto, bueno, lo puedo hacer desde aquí, dando clic, dejo un espacio, coloco el 1, que sería el dato que me hubiese faltado, o bien lo puedo hacer directamente desde la celda, dando doble clic, aquí está, o bien me posiciono en la celda y presiono en mi teclado la tecla F2, y aquí podemos aperturar nuestra celda para continuar con la escritura. Nos vamos a colocar artista 1 y solamente vamos a arrastrar para este caso el nombre del artista. ¿Ok? ¿Qué hicimos aquí? Bueno, esto que hicimos aquí se llaman series, y las series es básicamente una funcionalidad que tiene Excel y que me va a permitir diseñar algo de manera rápida. Por ejemplo, si yo tengo el valor 1 y hago un arrastre de celdas, tú observarás que esta celda en cuanto a contenido se repite. Sin embargo, podemos seleccionar a través de este botón la opción serie de relleno. Una vez que colocamos serie de relleno, observa cómo se colocan de manera continua nuestros valores, del 1 hasta el 11, puesto que fueron las celdas que yo seleccioné. Puedo rellenar una serie a través de 1, 2 y solamente damos un arrastre. Igual lo podemos hacer a través de los primeros dos valores, y como ya tenemos referencia anterior del límite, lo único que hacemos es dar doble clic en este cuadro de arrastre y automáticamente se rellena. Ojo, esta opción de dar doble clic solamente te va a funcionar cuando ya haya un límite en una columna anterior. Por ejemplo, si yo coloco 1, 2 y doy doble clic,
observa que no se agregan los datos, porque Excel no tiene una referencia de dónde pueda agarrarse para un límite de información. Por lo tanto, nuestra primera opción sería hacerlo con un arrastre o seleccionar, duplicar y seleccionar la opción serie de relleno para que esto continúe. Una vez que ya tengo alguna columna base de inicio y límite, pues sí puedo hacer la opción de doble clic. Aquí está. ¿Ok? Hay otra opción que también está dentro de Excel, sin embargo creo que esta es de la más fácil. Yo puedo iniciar con un valor y aquí en la opción de series que tenemos en la pestaña de inicio, irnos a la opción series, recordamos que es el tema que estamos observando, e indicarle cómo va a ser la serie, en filas o columnas. En este caso, como es hacia abajo, recordemos que hacia abajo son columnas y hacia el lado horizontal son filas. Entonces le voy a decir que quiero una columna que lo rellene de tipo lineal y que lo vaya incrementando de uno en uno. El límite, pues es el límite que yo le indique, por ejemplo el 10. Le damos a aceptar y listo. Y esto lo podemos hacer con fechas, etcétera. Podemos agregar también, por ejemplo, 1, 3. Aquí si ustedes se fijan hay una diferencia de valores, puesto que estamos colocando una diferencia entre el 3 y el 1, la diferencia es 2. 3 más 2, 5, 5 más 2, 7 y así sucesivamente. Pero igual lo podemos hacer a través de la opción series que tenemos dentro de Excel. Opción series, recordemos, en columna lineal y que vaya avanzando de 2 en 2. ¿Cuál es el límite? En este caso 19. Y listo. Así es como podemos nosotros calcular las series, y algunas de ellas son automáticas, como en el caso de los artistas, puesto que solamente es artista y un número inicial. Entonces podemos hacer esto, como les digo, inclusive hay series, por ejemplo, como los meses, que no necesitan calcularse a través de una diferencia. Si yo arrastro, automáticamente se van colocando los meses que le continúan. Recordemos que en esta actividad, en cada uno de los elementos que vayamos observando, vamos a ir agregando información relevante a lo que estamos haciendo, como el caso de los artistas, que fue una serie, por eso es que estamos viendo series aquí. Puedo colocar el nombre del mes completo o lo puedo colocar abreviado, de tal manera que yo pueda hacer un arrastre. Lo puedo colocar en minúsculas o lo puedo colocar en mayúsculas. Aquí está. Y aquí está. Entonces, dentro de esta pequeña actividad, pues vamos a tener una serie de funcionalidades dentro de Excel que me van a permitir ser más práctico para el uso de la misma aplicación. Y algunas cosas muy sencillas donde nos podemos ahorrar pues bastante tiempo. En el caso de las fechas, por ejemplo, 1 del 01 del 2020, ay Dios, 1 de enero del 2020, pues tenemos una fecha inicial. Al momento de arrastrar, si tú observas, se arrastra y se coloca, perdón, aquí me faltó una fecha, lo vamos a arrastrar, y si tú observas, lo que va a cambiar es el día, no el mes, no el año. Si tú deseas que cambie el mes, pues podríamos colocar 1 del 01 del 2020, que sería nuestro mes, y el 1 de febrero del 2020. Entonces aquí podemos dar doble clic y cambiaría no el día, sino el mes. En el caso del año, pues podríamos hacer exactamente lo mismo.
cambiar no día, no mes, pero sí año. En todo caso, nosotros vamos colocando las fechas correspondientes a lo que nosotros requerimos. ¿Ok? Pues estas serían de manera muy fácil, muy básica las series, aunque podemos colocar series un poquitito más complejas. Para el caso de nuestra primera actividad, creo que es suficiente con enseñarles y comentarles lo que es una serie. Recordemos que lo podemos hacer desde aquí, desde el botón series. Tiene algunos elementos. Si ustedes observan, viene la palabra cronológico y eso me indica que es tiempo. Lo podemos colocar por fecha completa, por los días laborables de un mes, que cambie el mes, que cambie el año. ¿Ok? Y algunos otros elementos que podemos colocar para nuestras series. Y bueno, en la parte inferior a nuestra primera actividad vamos a colocar total. El total, bueno, pues va a ser el total básicamente de los discos vendidos entre todos los artistas. Al final este total va a representar el 100% de los discos entre todos y cada uno de los artistas. El porcentaje pues lo vamos a ver un poquito más a detalle más adelante, porque vamos a ocupar tipos de referencias. Entonces vamos a continuar. Vamos a indicar, por ejemplo, que el artista 1, que puede ser Pepe Aguilar, José José, o algún artista que a ustedes les gusten más modernos, pues vamos a colocar aquí la cantidad de discos vendidos, por ejemplo, en un año. Por ejemplo, 1.000.000. Es importante que en esta práctica observes que todos los valores que voy a colocar lo vamos a hablar en millones o en miles. Un poquito, ¿por qué? Bueno, porque si de lo contrario, si no trabajo con, digamos, la misma cantidad de ceros, por así decirlo, o de dígitos, pues los porcentajes pueden llegar en valores cero y no se va a observar de manera adecuada. Ahorita, conforme vayamos haciendo la actividad, vamos observando todos esos detalles. El artista 2 a lo mejor vendió 950,000. El artista 3 vendió 3.287.560. El artista 4 vendió 760.591. Y así sucesivamente con todos y cada uno de ellos. Entonces vamos a colocar aquí algunos detalles. Ahí está. 6, 5, 7, 8, 9, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1.768.994. 765.345. 1.289.765. Ahí está. Una vez que ya colocamos cada una de las cantidades correspondientes a las unidades o discos vendidos de cada uno de estos artistas, pues bastaría con seleccionar todos y cada uno de ellos para agregarles un formato adecuado a estos valores. Ese formato adecuado lo vamos a seleccionar desde la categoría de número. Aquí básicamente estamos hablando de la forma de presentar el contenido de una celda. Como estamos hablando de cantidades, no de dinero, si fuese dinero presionamos este botón aquí directamente. Si estuviésemos hablando de porcentajes, pues hablaríamos aquí directamente. Pero vamos a colocar números, y si tú observas, hay muchos formatos de número que podemos proporcionarle a estos valores. Dentro del botón de más formatos de número podemos encontrar como tal general número, que es lo que yo tengo aquí, un número,
pero que además este número me permite colocar decimales y además utilizar un separador de miles como es la coma. Vamos a seleccionarlo y hasta ahorita en nuestra vista previa tenemos ya un valor mucho mejor. Le voy a dar clic en el botón de aceptar y si tú observas, pues hizo sus separaciones correspondientes, pero aquí estamos hablando de cantidades vendidas, no de unidades vendidas monetariamente. Entonces, solamente aquí estamos indicando que es 1.000.000 de discos, no 1.000.000 de pesos, por lo cual hay que quitar estos decimales. Para quitarlos, lo podemos hacer desde estos dos botones que me indica primero aumentar la cantidad de decimales o eliminar o disminuir la cantidad de decimales. Lo podemos hacer desde esta opción o bien nos vamos nuevamente a la categoría de número y le indicamos que necesitamos 0 posiciones en decimales. Le damos clic en el botón de aceptar e inmediatamente se eliminan esos dos decimales que acabamos de colocar. Entonces, como primera actividad, como primer práctica, hemos visto parte de las series y formatos de celdas. ¿Ok? Bueno, pues ahora en esta misma actividad vamos a calcular un total. Este total lo podemos hacer de diversas formas. La primera, y digamos la más tediosa o más complicada, es colocando siempre el símbolo de igual me va a representar o le va a indicar a Excel que vamos a hacer un cálculo matemático. Y ese cálculo matemático lo podemos hacer de la siguiente manera. Podemos ir escribiendo, por ejemplo, yo puedo escribir aquí 1.000.000 de pesos, digo de discos, ¿ok? Y además le puedo agregar la siguiente cantidad, que son 950.000. Y como tú observas, me está haciendo el cálculo directamente. Pero ojo, y muy importante, si yo calculo mi total de esta forma, al momento en que yo cambie aquí a 1.000.001, aquí sigue quedando la misma cantidad. Por lo que es importante en Microsoft Excel utilizar siempre fórmulas. Y las fórmulas utilizan referencias para que la referencia me diga cuál es el contenido de esa celda. De tal manera que esta opción, si bien no es incorrecta, creo que no sería la mejor opción para utilizar Excel. Mejor les voy a enseñar una forma más correcta de utilizar Excel. Lo que vamos a hacer es únicamente y de forma manual, como les había comentado, es darle clic. Puedo escribirlo aquí directamente, perdón, sería B2. Mi primer valor, recordemos que está en la columna B, en el renglón 2, por eso es que coloqué B2. Más, puedo continuar escribiendo B3 más B4 y así sucesivamente. Esto es una forma buena, es una forma correcta. Sin embargo, cuando la cantidad de valores son exageradamente muchos, pues no nos conviene esta opción. En primera, bueno, lo estamos haciendo manual, aunque pues algo más correcto podría ser solamente colocar más e ir seleccionando todas y cada una de las celdas que contienen los valores que voy a sumar. Presionamos Enter y ya nos dice que la suma total de discos es de 11.838.169. Esta es una opción. Como les comenté, no es incorrecta esta opción, es correcta. Sin embargo, hay opciones más fáciles
que podemos nosotros ocupar en Excel para hacer un cálculo matemático. Bueno, voy a arrastrar esta fórmula, porque es una fórmula, lo que voy a hacer es arrastrarla. Si ustedes observan, el valor no cambia, y no cambia porque estoy arrastrando la fórmula de referencias que siempre serán las mismas. Es importante que sepamos manejar la celda. En este caso, esta celda que tiene el recuadro marcado, digamos un poquito más oscuro que las demás, se llama celda activa. Y la celda activa es donde yo puedo escribir o hacer algún cálculo. Bueno, en la parte, una vez que yo seleccione mi celda o el contenido de esa celda, al momento de posicionarme en las líneas de esta cuadrícula, puedo mover dicha celda. ¿Ok? La puedo mover. Mientras que el botón que yo tengo aquí se llama cuadro de arrastre, y eso me va a servir precisamente para las series que observamos hace un momento. Vean, ahorita fue cambiando algunos datos. ¿Ok? Esto es una serie, hizo una serie aquí con los datos que ya tengo. Y entonces tengo forma 1, que se hace una especie de flechas cruzadas con todas sus puntas. En cualquiera de las líneas me va a permitir arrastrar dicha celda. El botón, el cuadrito, cuadro de arrastre para hacer series o rellenos. Y cuando me posiciono encima, sigue nuestro puntero en una cruz un poquito gordita, pues eso me va a servir para selección. Observa, no estoy moviendo, estoy seleccionando. Te recuerdo nuevamente que en esta actividad estamos observando diversos elementos de Excel, porque Excel es realmente un mundo, punto y aparte, de toda la paquetería de Office. Entonces, estoy arrastrando ahí, recordemos que con las líneas lo podemos arrastrar, observen. Lo voy a colocar en este caso aquí abajo. El resultado no se va a mover puesto que estoy moviendo todo el contenido. Y les comentaba que hay otra opción más fácil, y esa opción la podemos hacer de la siguiente manera. Esto es una fórmula. Vamos a utilizar a una función. Una función es aquel comando que ya viene predeterminado y que le indica a Excel qué es lo que debe hacer. En este caso voy a sumar. Bueno, pues hay una función que se llama suma, y en la parte inferior me sale una etiqueta, y esta etiqueta es como una especie de estructura, una sintaxis que debo utilizar para que salga correcto el resultado. Aquí me indica que puedo ir seleccionando número a número, que fue lo que hicimos hace un rato. Sería selecciono, y después del número 1 viene una coma, entonces colocaría coma. Selecciono, coma, selecciono, coma, selecciono, coma, y así sucesivamente. Esta es una forma de utilizar la función suma. Si tú observas, no estoy colocando el símbolo de suma, estoy colocando el símbolo de coma. ¿Por qué? Bueno, porque Excel ya sabe que al final o en estos valores va a ser una suma a través de esta función. Le vamos a dar Enter, y si tú observas, pues es el mismo resultado. Y es que Excel pues nos da esa posibilidad de colocar en diversas formas las fórmulas y o funciones que tiene ya predeterminadas. Entonces, ya tenemos dos formas de calcular una suma. Vamos a calcular de una tercera forma una suma, y esto va a ser nuevamente utilizando la función de suma, pero además vamos a evitar colocar todos estos datos así, de uno a uno. Lo que vamos a hacer es seleccionar únicamente los datos que tenemos para sumar y cerramos paréntesis. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, tenemos el símbolo de igual,
donde estamos indicando que se va a hacer una operación matemática. Tenemos la función de suma y entre paréntesis solamente vamos a indicar a través de un rango de valores cuáles son los datos que se les va a aplicar esta función de suma. En este caso me dice voy a sumar desde la celda B2 hasta la celda B11. Es decir, que todo lo que está aquí en este rango va a sumarse. Solamente vamos a indicar de forma manual o a través de una selección el rango de datos a sumarse o bien a aplicarse una operación matemática. Presionamos la tecla de Enter y si tú observas, nuevamente nos salió nuestra fórmula, nuestro mismo resultado. Esto fue a través de un rango, esto fue utilizando la función suma, pero con datos separados a través de una coma, y este es una fórmula en donde estamos utilizando el operador de suma como tal, como nos enseñaron a lo mejor en la secundaria, donde estamos sumando variables únicamente. Estas variables en Excel serían las referencias o celdas. Dentro de Excel, bueno, pues esto que nosotros tenemos aquí, que básicamente es un rango, se va a ocupar cuando las celdas sean continuas. Si las celdas no son continuas, yo te recomiendo que lo hagas así. O bien, así, aunque esto es más tedioso. O bien puedes hacer inclusive una combinación. Vamos a hacerlo aquí. Igual a suma, por ejemplo, de este, coma este, coma este, coma este, coma este, más este, más este, más este, más este, más este. Y entonces aquí estamos combinando todos los elementos que tenemos aquí. Inclusive igual podemos seleccionar uno y uno y después tener un pequeño margen o un pequeño intervalo de valores a sumar. Entonces ya vimos tres formas en las que podemos utilizar una función utilizando un rango, una función utilizando valores continuos pero separados por coma, o bien una fórmula en donde estamos utilizando de manera individual cada uno de los datos. Ok, bueno, pues vamos a ocupar únicamente uno de ellos. Otros los voy a arrastrar para acá para no borrarlos. Y bueno, pues ahora vamos a calcular el porcentaje 1. Para calcular el porcentaje, recordemos que la suma de todos estos elementos corresponden a 11.838.169. Sin embargo, todo esto representa el 100% de todos los datos. Este 100% pues lo vamos a dividir entre cada uno de los artistas para ver qué porcentaje de discos vendió el artista 1, el artista 2, el artista 3 y así sucesivamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues muy fácil. Vamos a colocar el símbolo de igual porque vamos a hacer una operación matemática y recordemos nuestra regla de 3. En este caso vamos a seleccionar la celda que tiene el primer contenido en cuanto a discos vendidos, dividido entre el total de discos de todos los artistas. Le damos clic y presionamos la tecla de Enter. Si tú observas, bueno, pues aquí nosotros tenemos un valor porcentual. Del 100% me toca esto. No es muy entendible, pero vamos a continuar continuando a hacer operaciones y posteriormente damos un formato de celdas. Y bueno, recordemos que podemos arrastrar a través de este recuadro también las fórmulas. No solamente una serie como la que nosotros colocamos hace un rato.
sino que también podemos arrastrar las fórmulas para que automáticamente se coloquen los valores correspondientes. Bueno, aquí dentro de estas celdas, la primera siempre va a salir y te recomiendo que sea la primer fórmula la que esté bien escrita, bien diseñada, bien formulada, para que puedas hacer un arrastre y evitar estos datos. Estos datos se llaman errores y estos errores son generados porque la fórmula no encuentra algún valor y hay muchos errores. Está este de div 0 que me está indicando que estoy dividiendo un valor entre 0 o una celda que no tiene un contenido numérico. Para ello lo que vamos a hacer es primero observar que cuando nosotros colocamos nuestra fórmula decía B2 entre B12 y eso es porque B2 es este valor y B12 es este valor que es el total. Por lo tanto, el siguiente dato yo necesito que sea B3 y que también sea B12. Sin embargo, Excel automáticamente identifica un patrón y ese patrón me dice, bueno, si quieres arrastrar, pues también arrastro todas las referencias que tú tengas. En la primera, pues sabemos que el valor sí nos dio de manera correcta, pero en el segundo no. La primera referencia está bien, pero en la segunda, B13, al darle clic, observa, B13 es una celda vacía. Y si continuamos, B4 está bien, pero B14, es decir, el valor del 100% está cambiando de manera continua, de tal manera que el último, observa, es mi último artista, pero ya no estoy evaluando aquí con respecto al 100%. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, te voy a hacer aquí también un pequeño paréntesis para explicarte que lo que nosotros tenemos es precisamente una fórmula. Y es una fórmula que tiene una referencia. Las referencias aquí en Excel se llaman relativas y absolutas. Las referencias relativas son aquellas que van cambiando de manera constante. Es decir, como nuestro ejemplo. Cambió esta referencia y también cambió esta otra referencia. Por lo tanto, estas referencias se les considera como referencias relativas. Es decir, que pueden cambiarse. ¿Ok? ¿Y cómo se cambian? Pues precisamente al hacer un arrastre. Y si yo continúo haciendo un arrastre, observa qué es lo que pasa. ¿Ok? Bueno, vamos a corregir el error, pero antes de corregir el error, te quiero contar que vamos a convertir una referencia relativa, o también conocida como variable dentro de las matemáticas, a una referencia absoluta. Las referencias absolutas son aquellas que no se mueven, es decir, como nuestras constantes, que siempre valen lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si nosotros observamos, nuestro primer elemento, nuestra primera referencia es correcta, debe ir cambiando. Debe ir cambiando porque va a ser B3, B4, B5, B6. Por lo tanto, esta sí debe ser una referencia de tipo relativo. Mientras que B12 es una referencia que debemos evitar que se mueva. Es decir, que vamos a convertir una referencia relativa a una referencia absoluta. En otras palabras, una referencia que siempre esté ahí inmóvil. Para ello, lo único que vamos a hacer es colocar el signo de pesos antes de la letra B y antes de el número 12. Para hacerlo más fácil, vamos a presionar la tecla de F4 y si tú observas ya tiene los símbolos de pesos. Vamos a dar Enter y vamos nuevamente a hacer un arrastre. Es hasta aquí. Si tú observas, pues ya quedó completa nuestra fórmula. ¿Por qué? Bueno, porque aquí en nuestra primera referencia está perfecto B4, B5, B6, B7
Y dentro de esta misma fórmula tenemos una referencia inamovible, es decir, que todas las referencias o fórmulas que yo tenga aquí siempre van a dividirse entre 12. Observa cómo es la única que se mueve, ¿ok? Entonces, de tal manera que todos y cada uno de los datos se van a dividir entre este valor. Otra forma que yo puedo hacer, pues es de forma manual, pero es más tedioso. E imagínense de igual forma la cantidad de datos que tendría que yo calcular. Yo lo puedo hacer manual, sería este entre este. Y nuevamente igual a este entre este. Y yo voy haciendo los cambios y yo voy identificando que precisamente me están saliendo los resultados. Pero ahorita tengo 10 datos. Si tuviese 100, 200, 300, pues esto se vuelve completamente tedioso. Es por eso que debemos ocupar la mayor cantidad de herramientas y posibilidades que nos da nuestra hoja de cálculo. Entonces, fíjense bien, voy a hacer nuevamente aquí lo mismo. Va a ser igual, recordemos, a B2 entre B12, F4, Enter. Voy a hacer una selección, voy a arrastrar. Y bueno, te preguntarás por qué lo hago. Bueno, esto es para que tú te des cuenta que leer un porcentaje de esta manera a veces es tedioso. Podemos leer el 14%, el 10%, el 8%, pero leerlo en parte decimal, pues a veces, bueno, a algunas personas se les complica. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar alguna de las dos columnas y presionar el botón porcentual que viene aquí. Y lo que vamos a hacer es cambiar el formato decimal a un formato porcentual, agregando decimales donde podemos agregarlos o quitando, agregar, quitar, agregar, quitar. De tal manera que al final de esta suma o de esta suma, recordemos que este valor representa el 100%. El 100% cuando lo tenemos en formato porcentual. Pero también puede representar la unidad. Recordemos que la unidad pues es el valor 1. Entonces vamos a sumar y para ello pues ya observamos cómo lo podemos hacer. Desde una función manual, etcétera. O bien única y exclusivamente arrastrando. Vean cómo estoy arrastrando y se coloca nuestro valor. Aquí faltaría el valor porcentual, ahí está. O bien podemos hacerlo de la siguiente manera. Seleccionamos, presionamos nuestro botón de sigma o autosuma y solamente damos enter. Nuevamente lo podemos hacer colocándonos en la parte inferior donde deseamos el resultado. Presionamos y presionamos enter. Como ya tiene el formato, pues ya nos indica que eso corresponde al 100% de nuestra información. Y bueno, pues nuestra actividad aún no termina. Podemos hacer infinidad de cálculos, infinidad de opciones dentro de nuestra tabla. Y para ello, bueno, pues ya que tenemos todos los cálculos, ojalá que hayan comprendido esta parte, pues vamos ahora a seleccionarlos y vamos a aplicarle un estilo de celda o bien un formato como tabla. Vamos a seleccionar, básicamente es un formato en cuanto a colores, opciones, de tal manera que esto se vea más agradable. Les digo, lo podemos hacer de forma manual o bien utilizando alguno de los estilos que ya vienen predeterminados. Voy a seleccionar este. Aquí le voy a indicar que la tabla ya tiene encabezados, puesto que ya tenemos artista, discos vendidos, porcentaje 1 y 2. Entonces le voy a dar clic. Si esta estuviese así, pues agregaría automáticamente Excel una nueva fila con sus propios encabezados. Entonces le vamos a dar clic, le vamos a dar a aceptar e inmediatamente agrega Excel un formato agradable a las celdas.
Estos elementos que están aquí se llaman filtros, pero eso sí platicamos en una siguiente ocasión. Ok, pues hasta aquí la actividad. Ojalá que te haya servido, ojalá que no haya sido muy rápida la actividad en explicación, puesto que vimos muchas opciones, muchas características de Excel, que a lo mejor en un curso normal pues esto iría clase a clase, pero bueno, creo que entre más veamos el día de hoy, pues es lo mejor para que vayan agarrando práctica y sobre todo que vean mayor cantidad de funciones en Excel. ¿Ok? Pues nos vemos, cuídense mucho y hasta la próxima.